El detective mágico por Ángel Blanco de Auralón resumen. Después de descubrir que sus supuestos amigos y Dumbledore lo traicionaron, Harry huye a Japón para continuar su educación mágica lejos de la manipulación de Dumbledore. Con la ayuda de Sirius, intenta prepararse para la lucha contra Dumbledore y Voldemort. ¿Pero qué tiene que ver el Holmes del nuevo siglo con el destino de Harry? Espero que os guste. Feliz lectura. Capítulo 1. Varado era un día lluvioso, acorde con su estado de ánimo. ¿Por qué toda su vida apestaba tanto? Primero perdió a sus padres a manos de ese maníaco que estaba engañando a toda la comunidad de magos de sangre pura elitistas en casa, diciéndoles que él era lo mejor que le había pasado a la raza mágica desde Merlín. El 31 de octubre era un día miserable para Harry Potter. Mucha gente celebraba a Halloween en este día, especialmente para los magos era una festividad importante. Había buscado el significado del día en la cultura mágica original. Era el día en el que el velo entre los planos de los vivos y los muertos era más delgado. Pero para él significaba algo más. El asesinato de sus padres a manos de Voldemort, lo que lo llevó a ser llevado a la familia de la hermana de su madre, donde había sido desatendido y abusado durante muchos años. Nadie lo ayudó mientras crecía. Nadie parecía notar al pequeño maltratado. Nadie reconoció que el pequeño de cabello negro necesitaba ayuda desesperadamente. Siempre había sido pequeño, flaco y desnutrido. Los maestros de la escuela deberían haber notado que algo andaba mal. Pero nadie lo hizo. Ahora tenía sospechas sobre el porqué, pero eso no lo ayudó. Era algo del pasado. Algo que no podía cambiar, como había descubierto por las malas. Entonces, finalmente, parecía que las cosas estaban mejorando para él. Descubrió que era un mago en su 11º cumpleaños. El descubrimiento de las maravillas de la magia lo había atrapado y, durante algún tiempo, su sentido común había estado cegado por este nuevo y emocionante mundo. En Halloween, nuevamente, un troll había sido dejado entrar en la escuela, el lugar más seguro de Gran Bretaña, pensó sarcásticamente. Había sobrevivido milagrosamente al encuentro con la ayuda de sus mejores amigos. Solo pensar en Hermione y Ron ahora le dolía. ¿Por qué lo hicieron? ¿Por qué lo traicionaron? Diablos, él había salvado la vida de Hermione ese día. Y Ron había sido responsable de que ella estuviera en esa situación peligrosa. ¿Por qué lo traicionó y se puso del lado de Ron? ¿Había estado involucrada en la trama desde el principio o se había involucrado más tarde? Miró hacia el cielo. Estaba oscuro. Las nubes de lluvia impedían ver las estrellas. Bueno, dudaba que con todas las luces de la ciudad fuera posible verlas. A su alrededor la gente se apresuraba a resguardarse de la lluvia. Apresurándose a llegar a sus hogares. Hogar, era un término que le había resultado extraño durante la mayor parte de su vida. En realidad, ¿qué adolescente consideraba su escuela como su hogar? Un adolescente desesperado. Esa era la respuesta simple a esa pregunta. Él, Harry Potter, había estado desesperado por escapar del infierno que era su vida con su supuesta familia. Familia, en efecto. ¿Qué clase de familia encarcelaba a uno de sus miembros en una pequeña habitación con barrotes delante de la ventana, una gatera para sacar la comida y muchos candados en la puerta? ¿Todo eso solo para mantener preso a un niño de 12 años? No, no eran su familia. Solo gente con la que tenía el cuestionable honor de estar emparentado por sangre. Nada más. Eran maniáticos que pretendían ser normales. Normales, en efecto. Solo podía reírse irónicamente de ello. La gente normal no habría abusado de un niño solo porque fuera diferente. Pero la gente era estúpida. Él tenía experiencia con la estupidez. En el segundo año, en Halloween, se había abierto la Cámara de los Secretos. Había descubierto al culpable, había salvado a Ginny al final, pero no antes de que casi toda la escuela lo atormentara con sus sospechas de que él era el culpable. Y ninguno de los adultos que se suponía que debían cuidarlo había hecho nada para ayudarlo. No, su confiable profesor de pociones había pensado que sería bueno hacerlo parecer el culpable. Definitivamente buenos comentarios durante la reunión en la oficina del fraude. Durante un club de duelo, le dijo a su estudiante, que casualmente era un niño malcriado y el enemigo jurado de Harry, cómo invocar una serpiente peligrosa. Solo para que Harry pareciera un idiota. Su vida simplemente apestaba. Por supuesto, nadie le creyó cuando dijo que había impedido que la serpiente atacara a un compañero. No, lo acusaron de haber lanzado la serpiente sobre el estudiante que salvó. Incluso, y especialmente, sobre el estudiante salvado. Solo porque hablar con serpientes se consideraba algo oscuro. En realidad, los magos británicos necesitaban una dosis de realidad.
Y un ministerio competente mientras pensaba en mejorarlos. Arrojar a un hombre a Azkaban simplemente porque se sospechaba que había abierto la cámara en su juventud era simplemente enfermizo. Ni siquiera darle a Hagrid la oportunidad de defenderse. El tercer año empezó horrible con su huida de Private Drive después del incidente con la tía Marge, lo odiado que estaba por esa mujer Bill y su perro Ripper. Sirius Black lo perseguía para matarlo. La broma más grande del mundo. La única persona que no lo quería muerto era Sirius. Quería proteger a Harry. Bueno, Remus también estaba del lado de Harry, pero confiaba demasiado en el viejo bastardo manipulador. Harry pensó que era un término demasiado largo para demasiados nombres, Dumbledore, aunque le quedaba perfecto al viejo idiota. Lo llamaría Mop. Apropiado. Después de que Sirius escapara en Buckbeak, el hipogrifo, y arruinara la oportunidad de Harry de tener un hogar real por primera vez desde que sus padres murieron, maldito Fudge el tonto, maldito Dumbledore por no cumplir con su deber como jefe de Luizengamot, maldita sociedad mágica y su falta de sentido común, su falta de conciencia por la ley y el orden, su cuarto año había llegado y se había ido y, por supuesto, había habido un nuevo incidente en Halloween. Esa festividad seguramente estaba tan maldita para él como lo estaba el puesto de profesor de defensa contra las artes oscuras en Hogwarts. El Cáliz de Fuego escupió su nombre como el cuarto campeón irregular del torneo. Ahora le dijeron que no podía salir, incluso si no ponía su nombre en el cáliz. Tenía que competir. Su vida fue calumniada en la prensa ese año, casi fue asado a la parrilla por un dragón, se ahogó en un lago helado en febrero de todas las épocas del año, realmente los magos eran simplemente estúpidos, y luego lo secuestraron al final de la tercera prueba para ayudar a resucitar a Voldemort, el dolor de cabeza. Pero en lugar de hacer todo lo posible para preparar a la población para la nueva amenaza, el idiota de Fudge decidió que Voldemort no había regresado, sino que él, Harry, era un mentiroso y destruyó sistemáticamente su nombre en el profeta. Se aseguraría de que Fudge se arrepintiera del día en que se cruzó con Harry Potter. Lo demandaría por todo lo que valiera. Después de descubrir su poder político y financiero en el mundo, lo usaría. Fue realmente una lástima que no hubiera podido mostrar su lado Slytherin antes, pero había sido vital para sus planes mantenerse bajo el radar. Después de esa farsa de juicio, estando más o menos encarcelado con Sirius en el número 12 de Grimmauld Place, regresó a Hogwarts. Realmente ese año fue el peor de todos. Los timos se acercaban en el horizonte, haciendo que los profesores se volvieran locos con la carga de trabajo para su año. El nuevo profesor de defensa estaba enloquecido e hizo todo lo posible para hacerle la vida miserable. Estúpido, intolerante y malvado ministro. Realmente había disfrutado del destino que la traidora Hermione había pensado para ella. Después de sus timos había tenido esta bonita visión, cortesía de Voldy, de que el bastardo oscuro tenía a Sirius en sus garras. Afortunadamente, Harry había tenido el espejo para contactar con Sirius. Ni siquiera sus supuestos mejores amigos lo sabían. Sin el espejo, el plan de Harry y Sirius no habría tenido ninguna posibilidad de éxito. Harry tuvo que sonreír. El sombrero sabía de lo que estaba hablando, que habría sido un buen candidato para la casa de Slytherin y que tenía una buena cabeza sobre sus hombros. Si tuviste que crecer con los Dursley, que te castigaban por ser mejor en la escuela que su hijo idiota inútil, aprendiste a ocultar tus habilidades. Harry era inteligente, muy inteligente. Sus habilidades analíticas habrían hecho que Hermione se pusiera verde de envidia. Si tenía las pistas que necesitaba, las juntaría para obtener el cuadro completo. Había funcionado bastante bien durante sus años en Hogwarts. Afortunadamente, nadie se había dado cuenta. El primer año había sido él quien había juntado las pistas de la búsqueda de la piedra filosofal. Había sabido quién era Flamel 2 semanas después de que Hagrid cometiera un desliz, pero no se lo había dicho a sus amigos de inmediato, pensando que sería una buena manera de mantenerlos ocupados. Al principio no había querido ir en busca de la piedra, simplemente le había encantado resolver el enigma. Pero una vez que se dio cuenta de que Hagrid probablemente se había ido con un extraño, tuvo que actuar. Mientras el dragón había estado cerca y había sido un problema, no había pensado demasiado en lo extraño de la situación. Había estado un poco preocupado. Pero después de la carrera de obstáculos, no era nada más. Después de todo, ¿cómo podía McGonagall justificar que les dijeran que la piedra estaba bien protegida si 3 estudiantes de primer año podían superarla? No, había sido una trampa de alguien y después de su conversación con el director había estado seguro de que había sido él. Lástima para el director que le encantara resolver acertijos. Solo tenía que fingir que no lo sabía.
Luego, en segundo año, había reunido las pistas sobre dónde se encontraba la Cámara de los Secretos. Sabía que tenía que ser una serpiente, pero no podía averiguar qué tipo de serpiente. Después de la tercera y misteriosa audición de la voz, se dio cuenta de eso. Pero todos los libros que había buscado no tenían nada sobre una serpiente que pudiera petrificarse. Todavía no sabía de qué libro había sacado Hermione la información sobre el basilisco. Bueno, la reacción de Hermione fue una razón más para no mostrar sus habilidades en Hogwarts después de descubrir que a ella no le gustaba la competencia por el primer puesto. Durante los primeros meses en Hogwarts, Harry había investigado en secreto formas de escapar de los Dursley en la biblioteca. Ya conocía las leyes mugles para su caso, pero no sabía qué decían las leyes del mundo mágico. Si bien su investigación le quitaba tiempo para hacer sus ensayos con más esfuerzo, por lo que solo los hacía para tener un buen desempeño en sus clases, le proporcionó a Harry información muy necesaria. En realidad, había sido una bendición que no hubiera sido amigo de Hermione antes de Halloween. Ella habría sospechado de la cantidad de tiempo que pasaba leyendo libros que no tenían nada que ver con sus tareas escolares. Pero Ron era un holgazán. Lo dejaba atrás en la sala común, jugando una partida de sniff explosivo o ajedrez con uno de los otros chicos. Realmente fácil, especialmente si tenías un amigo leal que lo mantuviera alejado de ti. Neville realmente hubiera sido un gran Hufflepuff. Le había ofrecido a Ron jugar al ajedrez cuando Harry necesitaba buscar cosas que Ron no quería saber. Siempre había tenido algunos problemas para confiar completamente en la gente. Sin duda, el resto de su tiempo con los Dursley. Pero Neville era diferente. El chico tímido tenía un aura a su alrededor que le decía a Harry que era confiable. Pero nunca subestimes a un Longbottom. Algo que incluso los mortífagos habían aprendido. Harry estaba realmente orgulloso de su amigo. Había logrado una gran destreza en su trabajo después de que Harry comenzara el ED. Harry se dio cuenta de que tenía que ponerse en contacto con Gringotts en relación con los testamentos de sus padres. Lo que descubrió le hizo desconfiar mucho del director. Cuando recuperó la capa de invisibilidad de su padre en Navidad de ese año, vio las posibilidades ilimitadas que le brindaba. Así que, mientras los otros chicos de su dormitorio dormían, Harry se escabulló a la biblioteca e hizo copias de los libros que estaban fuera de la sección restringida. Aquella vez que había estado allí y había encontrado el libro de los lamentos, le había enseñado a no tentar demasiado a la suerte. Y por ahora, tener los libros normales a su disposición era material más que suficiente para aprender. Las copias le aseguraron algo que podía leer durante las vacaciones de verano cuando estaba confinado en Durskaban. Y al usar su capa de invisibilidad se las arregló para no despertar sospechas entre sus familiares. La capa nunca se apartó de él. Después de todo, era un elemento fundamental en sus planes futuros. Así que, aprendiendo todo lo que podía en secreto, haciendo muchas preguntas a los fantasmas de Hogwarts, que estaban encantados de responder, realmente era una fuente de experiencia de la que podía sacar provecho. No podía entender por qué nadie más pensaba en eso. Aprendió muchas cosas de esa manera, cosas que habían sido olvidadas con el tiempo. Bueno, necesitaba todas las ventajas que pudiera conseguir contra Voldemort. Después de que Sirius escapara, se sumó a las dudas que Harry ya tenía sobre el llamado líder de la luz. Cómo deseaba haber podido defenderse en esa farsa de juicio, pero dejar que Dumbledore lo hiciera por él, se sumó a su tapadera. Pronto estaría fuera del control de la MOP. Solo necesitaba sus timo para poder emanciparse. Una regla poco conocida para los herederos de antiguas casas de sangre pura era que podían emanciparse si alcanzaban ciertos resultados en sus timo. Y también era cierto para los herederos que eran mestizos. Bueno, siempre y cuando el padre que no fuera sangre pura fuera mágico. Sirius había ayudado a Harry con sus estudios durante su estancia en Grimmauld Place durante el verano anterior a su quinto año y luego durante las vacaciones de Navidad. Sirius estaba decidido a recuperar el tiempo que había perdido en la vida de Harry. Con la biblioteca Black y la fortuna Black a su disposición, Sirius le había enseñado las cosas que Harry necesitaba saber para desenvolverse en el mundo en el que había nacido. Después de que le negaran un juicio durante tanto tiempo, no se hacía ilusiones de que se pudiera confiar en la MOP. Pero con su vida en juego, no podía hacer nada al respecto. Había estado entre la espada y la pared después del regreso de Voldemort. Así que, al estar preso en su odiado hogar, ya que era la única forma de tener contacto con su ahijado, había hecho sus propios planes y se sintió impresionado al descubrir la maldad oculta de Harry. Había sido una coincidencia que se enterara.
Una noche, Harry había estado en la biblioteca investigando algunas cosas en los libros únicos que había allí, la parte real de la biblioteca a la que solo podían entrar los miembros de la familia, no la que Molly Weasley y sus hijos limpiaban durante el día. Había descubierto que su abuela era negra de nacimiento por el tapiz familiar y, por lo tanto, tenía acceso a partes de la casa que estaban reservadas para la familia. Los Black habían sido unos bastardos paranoicos. Sirius no había podido dormir esa noche y la casa le había informado que un miembro de la familia estaba en la biblioteca. Sirius había estado preocupado y curioso al mismo tiempo, por lo que había ido allí para ver quién estaba leyendo allí y qué. Encontrar a su ahijado leyendo un libro sobre protecciones comunes, runas antiguas y su importancia en las protecciones y protecciones realmente desagradables había sido una gran sorpresa. Le había pedido a Harry que se lo explicara. Y Harry se lo había explicado. Desde su engaño sobre su verdadera personalidad, su bajo rendimiento en la escuela, hasta que llegó el momento de tomar los timo, sus estudios secretos, sus problemas en Private Drive, sus sospechas sobre Dumbledore, el peligro al que se había enfrentado todos los años en la escuela y la culpa por la muerte de Cedric. Sirius lo había entendido. Al tener un trasfondo familiar similar, realmente comprendía el abuso y el crecimiento sin amor. Luego le había ofrecido a Harry su ayuda para alcanzar su objetivo en sus timo. Mientras que Remus había sido el inteligente de los merodeadores, Sirius era un mago poderoso. Él sabía lo que hacía y se tomaba muy en serio la enseñanza de Harry. En el sótano del número 12 había una sala de entrenamiento que los Black habían usado durante generaciones para entrenar a sus hijos durante las vacaciones. Él le explicó el rastro y las reglas para la magia de menores de edad. Conocía todos los resquicios legales y ayudó a Harry a practicar. También logró mejorar mucho el conocimiento de Harry sobre pociones. Después de todo, había sido su punto fuerte durante su época de bromas en Hogwarts. James había sido el genio en transformaciones, Remus era el experto en defensa y encantamientos y Sirius era el maestro en pociones y runas antiguas. Peter era el vigía y el esbirro. Sirius se convirtió en el único adulto en el que Harry confiaba incondicionalmente. Pero aún así, ver a Sirius fingiendo su muerte al caer a través del velo de la muerte fue realmente duro. Oh, qué dulce había sido destruir todas esas baratijas en la oficina de la MOP. Sirius, siendo el primogénito y heredero de una de las casas de sangre pura más prestigiosas, había reconocido el significado de cada una de esas encantadoras baratijas cuando había esperado a Harry en la oficina de Dumbledore después de la tercera prueba del torneo. Le había dicho a Harry en términos muy claros que esas cosas tenían que ser destruidas antes de que pudiera escapar de Gran Bretaña. Permitían a Dumbledore demasiado control sobre Harry y su ubicación. Y habiendo experimentado recientemente una pérdida ciertamente falsa, pero no obstante cruel, no tenía problemas en soltarse en toda la oficina. Le gustaría ver a Lamont tratando de rastrearlo ahora. Pero escuchar a sus amigos hablando en la enfermería cuando no sabían que él estaba allí le había dolido terriblemente. Escena retrospectiva. Harry, cansado de que el resto de la escuela lo mirara, había empezado a caminar con su capa de invisibilidad puesta. Iba de camino a la enfermería para visitar a los demás que lo habían acompañado al ministerio. No podía describir realmente lo contento que estaba de poder hablar con Sirius después de que todo había terminado. Solo escuchar su voz y ver su rostro había calmado sus nervios. Parecía demasiado real. Luego, estar poseído por Voldemort tampoco lo ayudó. Había llegado a la puerta abierta y estaba a punto de quitarse la capa cuando escuchó una discusión. Se acercó y vio a Ron, Hermione y el profesor Dumbledore hablando. Los demás parecían estar profundamente dormidos. Profesor, ¿cuánto tiempo más tenemos que seguir con esta farsa? Quiero decir, me gusta que me paguen por fingir ser el mejor amigo de Potter, pero cada vez es más peligroso. El idiota no puede soportar no estar en medio de problemas. Si no me aumentan el sueldo, renunciaré, dijo Ron. Vamos, señor Weasley. Estoy seguro de que podemos llegar a un acuerdo. Tiene que mantener a Harry al tanto de su influencia. Entre usted y la señorita Granger, él nunca desarrolló la necesidad de aprender todo lo que pudiera sobre magia. No quería ponerlos en evidencia a ninguno de los dos para mantener su amistad. Con la carga de Black fuera del camino, puedo empujar a Harry a convertirse en el mártir que necesitamos para deshacernos de Tom. Ya he falsificado su testamento. Todo el dinero que tengan los Potter se dividirá entre los Weasley por sus servicios, usted, señorita Granger, y yo. Pero tiene que actuar de manera convincente hasta el final, dijo Dumbledore. No se preocupe, profesor, intervino Hermione.
Harry es demasiado estúpido para averiguar nada. Quiero decir, siempre confía en mí para investigar y Ron lo distrae con Quidditch u otros temas que no tienen que ver con el estudio. El año que viene empezaremos con el papel de Ginny para seducirlo. Ella debería ser capaz de mantenerlo ocupado lo suficiente. Con el profesor Snape abriendo el vínculo con ya sabe quién, cuando llegue el momento, Harry lo arrastrará consigo a la muerte. Como Harry es el último descendiente de los Potter, nadie más que nosotros heredará la fortuna. Muy bien, otro verano en Surrey mientras me siento mal por la muerte del perro me beneficiará aún más. Recuerda, Harry no puede enterarse de esto. Él, como Horcrux, tiene que morir tarde o temprano y tengo la intención de hacer que cace a los demás mientras yo hago de mentor sabio. Nada puede detener el plan. Harry regresó a escondidas. Le dolía el corazón. Sus amigos eran traidores y estaban en complicidad con Dumbledore. Afortunadamente, Sirius estaba vivo y ya había planeado su escape a Japón. Sirius se había enterado de que Dumbledore planeaba matarlos a ambos poco después de verse obligado a quedarse en Grimmauld Place. Luego había tomado todas las precauciones necesarias para fingir su muerte algún tiempo después de los timos de Harry y luego alejar a Harry de los Dursley. Desaparecerían en el mundo Muggle durante algún tiempo mientras Harry se preparaba para enfrentarse a Voldemort sin la interferencia de la MOP. Nunca lo encontrarían en el anonimato que era Tokio. Fin del flashback. Así fue como aterrizó en Tokio, en el distrito Beika. Usó su capa de invisibilidad para desaparecer del andén 934 después de que el tren entrara en la estación. Ni siquiera cruzó la barrera hacia la parte Muggle del andén. Temía que Modi pudiera estar allí y verlo a través de su capa. Pero una pequeña aparición ilegal, que le enseñó Sirius durante sus sesiones de entrenamiento nocturnas, lo ayudó a escapar. En realidad, no entendía por qué a nadie se le ocurría enseñar a los jóvenes magos y brujas cómo escapar del peligro. No se podía esperar que ningún mago o bruja menor de edad pudiera defenderse con éxito de un mago oscuro con las cosas que se enseñaban en Hogwarts. Entonces, ¿por qué no dejar que aprendieran a aparecerse después del tercer año? Nunca entendería al ministerio. Pero nadie había detectado nada. Una breve aparición en el exterior de la estación y había escapado de sus vigilantes. Había tomado el autobús Muggle desde la estación de King's Cross hasta Charing Cross Road, donde Sirius lo había esperado en su forma animada. Habían ido a Gringotts, el único lugar donde Sirius no sería arrestado de inmediato, y Harry finalmente escuchó el testamento de sus padres. Se había enfadado tanto al oír que nunca deberían haberlo entregado a Petunia. Como los duendes estaban a cargo del departamento de herencias en el mundo mágico, se asegurarían de que Mop fuera demandado por ignorar deliberadamente la voluntad de un señor. Esto le costaría a Mop muchos galeones. Harry estaba agradecido de que los duendes siempre le hubieran negado a Mop el acceso a las bóvedas Potter, ya que solo un Potter de sangre podía entrar en ellas. Y Harry era el último Potter. Así que su enorme fortuna había estado a salvo del bastardo codicioso. Afortunadamente, los duendes habían proporcionado una pequeña poción que le permitió a él y a Sirius aprender japonés a la perfección en 3 días. Con su destino en mente, esto sería útil. También se habían asegurado de que todos sus negocios financieros se realizarían desde la sucursal de Tokio de Gringotts en el futuro. Todas las llaves anteriores de la bóveda fiduciaria de Harry habían sido recuperadas mágicamente y su dinero había sido transferido a Tokio. Por supuesto, esto había costado una pequeña tarifa de 100 galeones, pero valió la pena el esfuerzo. Los goblins mantendrían su secreto bajo confidencialidad del cliente y Mop no podría encontrarlo. A la mañana siguiente, Sirius, con glamour y con nuevas tarjetas de identidad Muggle, y él mismo, también con una nueva identidad Muggle, habían abordado el avión rumbo a Tokio para comenzar de nuevo. Harry sabía que había obtenido los timos solicitados para emanciparse y tenía la intención de presentar la documentación a través del Ministerio de Magia chino. Sería demasiado fácil para la MOP rastrearlo en Japón si usaba ese ministerio y China era conocida por ser más tolerante con los magos menores de edad si demostraban ser capaces de cuidar de sí mismos. Harry pensó en cómo reaccionarían sus supuestos amigos cuando se enteraran de sus calificaciones en los exámenes. Especialmente Hermione. Sonrió y deseó poder escuchar su reacción cuando se enterara de que la había superado en todas las materias, algo que estaba realmente seguro de que había hecho. Conmoción por los Owl Minerva McGonagall esperaba con ansias los resultados de sus antiguos alumnos de 5º año. Tenía esperanzas especialmente altas para Hermione Granger. La chica era muy inteligente para ser una bruja nacida de muggles.
Justo esa mañana habían llegado los resultados de todos los alumnos de quinto año. Estaba segura de que podría presumir ante sus colegas de que tenía a la mejor estudiante del año en su casa. Empezó a mirar los resultados. Frunció el ceño un poco ante los resultados de Lavender Brown. La chica estaba más interesada en la moda, la adivinación y los productos de belleza que en su educación. Bueno, tenía que lidiar con sus notas. Seamus Finnegan tenía una nota media, con una nota algo mejor en encantamientos. Por fin, el chico había superado un poco esa falta de talento que había demostrado al principio. Como los resultados de todo el año le habían sido enviados a ella como subdirectora, empezó con los estudiantes de último año y fue pasando de ellos hasta los mejores. Suspirando, leyó los resultados de Ronald Weasley. El chico ni siquiera se esforzó por hacerlo bien. Aunque tenía más timos que sus hermanos gemelos, estaba claro que Fred y George tenían mucho más talento. Era una pena que los dos hubieran dejado Hogwarts antes de poder hacer sus éxtasis, pero ella podía entender realmente sus razones. Umbridge había hecho mucho daño a los estudiantes y temía los resultados de defensa contra las artes oscuras de los estudiantes de timos y éxtasis. ¿Por qué Albus había insistido en nombrar a Weasley prefecto y no a Potter o Longbottom? Ella nunca lo entendería. Ella hubiera preferido a uno de ellos. Pero la decisión final fue del director. Sonrió ante las notas de Longbottom. Mientras que el chico simplemente no podía mantener la calma en las clases de Severus, era un prodigio en las de Pomona. Incluso había logrado los mejores resultados del año en esa clase. Bueno, el año que viene podría dejar pociones. Ella ya estaba orgullosa del chico que había logrado una A en pociones. Y su nota en defensa fue sorprendentemente también una O. Durante la lectura de los resultados, notó que todos los estudiantes que habían estado en la lista del llamado DA habían logrado calificaciones excepcionales en su soul de defensa contra las artes oscuras. Ella realmente quería saber qué había hecho exactamente Harry Potter para lograr esto. La lista continuaba. Como era de esperar, muchos Slytherin como Crabbe y Goyle ocupaban los últimos puestos de la clasificación. No podrían cursar muchas asignaturas cuando volvieran en septiembre. Y aquí la gente decía que Slytherin era la casa de los estudiantes ambiciosos y astutos. Había pocos que lo demostraran. Draco Malfoy, para su disgusto, estaba entre los 5 primeros. El cuarto mejor estudiante para ser precisos. Había demostrado su elección como prefecto aunque solo fuera basándose en sus notas. Era el mejor estudiante de quinto año en Slytherin. Ahora solo le quedaban los últimos 3. El tercero era Terry Bow de la casa Ravenclaw. Sirius estaría feliz con ese resultado. Abrió el sobre para el segundo mejor estudiante y luego parpadeó en estado de shock. Hermione Granger era solo la segunda mejor. ¿Quién podría haber superado sus calificaciones? No conocía a nadie que fuera mejor que su estudiante estrella. Abrió el sobre para el mejor estudiante y no podía creer lo que veía. ¿Cómo era esto posible? Harry Potter era el mejor estudiante de los Timo. ¿Y cómo diablos tomó los exámenes de estudios Muggles cuando no asistía a las clases? Respiró profundamente y se calmó. Bueno, fue criado por Muggles, así que sabía todo sobre ellos, pero debería haber notado su plan de exámenes. Echó un vistazo más de cerca. También los Timo de runas antiguas y aritmancia. Y la parte más inquietante fue que había obtenido las mejores calificaciones en todas las materias. El mejor estudiante en todas las materias excepto herbología, donde Neville Longbottom era el mejor de todos los estudiantes por 2 puntos. Incluso en historia de la magia, Harry había salido en la cima y fue entonces cuando tuvo su visión. Nadie lo creería, pero era imposible que hubiera hecho trampas. Las plumas de los exámenes estaban encantadas para evitarlo. ¿Y por qué nadie se había dado cuenta de que había hecho 3 exámenes extra? Trató de recordar. Esos 3 exámenes habían sido después de que ella se hubiera quedado aturdida durante los exámenes de astronomía. No podía haberse dado cuenta. Y cualquier estudiante podía presentarse a un timo aunque no asistiera a las clases. El examinador debía haber pensado que los había hecho, sus notas demostraban que tenía razón. ¿Pero cómo? Su línea de pensamiento fue interrumpida por un búho marrón que se elevó hacia su oficina a través de la ventana. Lo reconoció como uno de los búhos de la Igu por la cresta del collar que rodeaba el cuello del búho. ¿Qué querría la Igu con ella? Tomó la carta del búho y le ofreció una golosina antes de que el búho volviera a despegar. Abrió la carta después de comprobar el país que la enviaba. China, eso era inusual. Se llevó otra sorpresa. Harry Potter, que de alguna manera acababa de aprobar los exámenes timos, se había emancipado. En China de todos los lugares.
¿Cómo llegó el chico a China? Tenía que decírselo a Albus. Si Potter no estaba bajo la protección de las barreras de Private Drive, caerían y Voldemort podría atacarlo. Corrió desde su oficina a la de Dumbledore lo más rápido que pudo. Si se hubiera quedado, habría visto a la siguiente lechuza marrón volar hacia su oficina. Como no había nadie allí para recoger la carta, simplemente la dejó sobre el escritorio y salió de la oficina nuevamente. La carta era breve, pero sacudiría a Gran Bretaña hasta los cimientos. La carta contenía la retirada de Hogwarts de un tal Harry James Potter. McGonagall no la encontraría hasta una semana después, porque estaba demasiado ocupada buscando a Harry por orden de Dumbledore. Harry se paró frente a un edificio de apartamentos donde Sirius había comprado un apartamento bajo su nuevo nombre Muggle. Sirius era un mago de sangre pura, siempre había tenido una fascinación con los muggles solo para fastidiar a sus padres. Incluso tomó estudios muggles en la escuela. Así que era uno de los pocos magos en Inglaterra que realmente podía mezclarse con los muggles. Harry entró en el edificio, tomó el ascensor hasta el piso 18 y fue al apartamento que Sirius había comprado. Era el número 1814. En cada piso había 16 apartamentos, cada uno propiedad de sus habitantes. Sin embargo, la compañía que había construido el edificio estaba a cargo del mantenimiento y la limpieza, por lo que las personas que vivían allí no tenían que organizarlos. Harry sacó la llave que había obtenido. Desde la puerta de al lado pudo escuchar la puerta abrirse. Una pequeña niña con cabello castaño oscuro salió, seguida por una mujer de cabello oscuro, probablemente la madre de la niña. Vamos, mamá, quiero ir al espectáculo de Kamen. Ya iba en el centro comercial, dijo la niña emocionada. Por supuesto, Ayumi. Oh, parece que tenemos una nueva vecina, dijo la mujer. Harry estaba muy agradecido por la poción ahora. Podía entenderlos a los dos perfectamente. Hola, encantado de conocerte. Soy Harrison Black, tu nuevo vecino. Mi tío Simón y yo nos mudamos hoy, dijo haciendo una reverencia, como si hubiera leído en una guía de Japón. Es un placer conocerlo, señor Black. Soy Mikoto Yoshida y ella es mi hija Ayumi. Un placer, respondió Harry sonriendo. La pequeña Ayumi le devolvió la sonrisa. Parecía emocionada por tener una nueva vecina. ¿Dónde ha vivido antes, señor Black? Preguntó. Nací en Inglaterra, pero viví en Australia durante 2 años después de que mis padres murieran cuando yo tenía apenas 1 año, luego viví 3 años en Estados Unidos, 1 año en China, 3 en Francia, luego estuve en un internado durante 5 años en Escocia y ahora estoy aquí, dijo. Vaya, debes haber visto tantas cosas, dijo Ayumi impresionada. Habla usted muy bien japonés para alguien que nunca ha estado en Japón, señor Black, comentó la señora Yoshida. Bueno, hace 4 años que estoy aprendiendo japonés y tengo un cierto talento para los idiomas, así que no me resulta tan difícil comunicarme aquí. Tengo intención de matricularme en el instituto en los próximos días. Mi tío está haciendo los trámites en estos momentos. Entonces, ¿vives con tu tío? Preguntó interesada la señora Yoshida. Sí. Él me crió después de la muerte de mis padres. Lo nombraron mi padrino y el hecho de que yo haya viajado a tantos países diferentes se debe a su trabajo. Trabaja para una empresa que tiene muchas sucursales en diferentes países y tiene que viajar mucho por eso. Bueno, creo que eso me ayudó a ser realmente independiente. Esa era la historia que los duendes habían proporcionado. Incluso inventaron el papeleo para Sirius y Harry. Falsificaron los exámenes de Harry para las materias muggles para que pudiera ingresar con su grupo de edad en la escuela secundaria. Harry solo había tomado los exámenes el último año, pero sus resultados eran una prueba de que no había descuidado sus estudios. Cuando Sirius le preguntó cómo lo había logrado sin ser descubierto, Harry sonrió y le dijo que una capa de invisibilidad, una memoria fotográfica y parientes, a quienes realmente no les importaba la educación de su hijo, eran herramientas útiles para obtener información. Explicó que se había colado en la habitación de Dudley con regularidad para pedir prestados sus libros escolares durante las vacaciones, cuando sus objetos mágicos habían estado encerrados en el armario bajo las escaleras. Bueno, al menos ellos creían que estaban guardados bajo llave. Los Dursley nunca pensaron siquiera que él pudiera querer continuar con su educación normal, así que nunca pensaron en medidas para asegurarse de que no pudiera hacerlo. Como había descubierto después de su primer año en Hogwarts, la magia no lo era todo en la vida y quería poder elegir su propio camino, y que nadie le dictara lo que tenía que hacer. Nadie lo sabía. Ni siquiera se lo había dicho a Ron o a Hermione. Ahora se alegraba de no haberlo hecho.
Bueno, como Dudley nunca hacía ningún trabajo para la escuela durante el verano, nunca se enteró de nada. Y Petunia y Vernon se esforzaron mucho por ignorar a su sobrino si era posible. Así que Harry le había quitado los libros a Dudley, los había escondido bajo su capa, había salido de la casa para caminar por el vecindario y había encontrado un lugar donde pudiera estudiar sin que lo molestaran. Solo necesitaba colocarse la capa de invisibilidad y podía leer tanto como quisiera. Había sido una bendición pasar el tiempo una vez que lo habían encerrado en su habitación, sin pensar nunca que podría hacer algo en la habitación que lo beneficiara. Harry también se había tomado el tiempo de aprender algunos trucos muggles. Fred y George le habían demostrado que saber abrir cerraduras era increíblemente útil. También había buscado algunos trucos mágicos muggles. Era un conocimiento muy útil y su habilidad para robar no debía subestimarse. Lo había usado para vengarse de los Dursley, robando de la billetera de su tío el dinero que deberían haber gastado en su cuidado. Nunca demasiado de una vez, pero como habían considerado conveniente usarlo como mano de obra barata en la casa, pensó que era su derecho a que le pagaran. Había recaudado una buena cantidad de dinero y había sido suficiente para comprarse ropa que le quedara bien, solo un juego y de segunda mano para no despertar sospechas, y podría explicar ese juego con su estipendio para Hogwarts si alguna vez le preguntaban. El resto lo usó para comida, una bendición cuando Dudley se puso a dieta, y un curso de computación que se había ofrecido en la biblioteca después de su tercer año en Hogwarts. Los Dursley habían tenido demasiado miedo de lo que Sirius les haría si no hubieran dejado que Harry entrara y saliera durante el día, por lo que su ausencia no había sido cuestionada y como solo hablaba lo absolutamente necesario con los Dursley, nunca supieron de sus habilidades. También había hecho algo por su mala reputación, gracias a los Dursley. No se apegó a la horrible historia de que asistía a San Bruto. Cuando le preguntaron, dijo que asistía a una escuela privada en Escocia para niños muy talentosos y que sus padres lo habían inscrito cuando era un bebé, ya que ellos también habían sido estudiantes allí. Fingió confusión ante la historia de San Bruto. Dejemos que los Dursley se ocupen de sus mentiras. No lo toleraría más, no con la amenaza de Sirius sobre sus cabezas. Curiosamente, los Dursley nunca descubrieron por qué los vecinos los miraban de forma extraña. Ni siquiera Petunia, con su curiosidad, pudo sacarles la razón. Muchos ya los despreciaban por dejar que Dudley golpeara a los niños y no hacer nada al respecto. Y después de que Harry ayudara a un niño que tuvo la mala suerte de encontrarse con Dudley y su pandilla y lo trajera a casa, los padres les dijeron a todos que Harry Potter era un buen chico y que Petunia y Vernon mentían descaradamente sobre él. Después de tomar su examen de ingreso, Harry obtuvo la calificación para el segundo año de la escuela secundaria sin ningún problema. Después de discutirlo con Sirius en el avión, decidieron que Harry se inscribiría en el Instituto Titan en Beika. Los goblins les habían proporcionado información sobre todas las escuelas de Tokio, mágicas y muggles. La escuela tenía muy buena reputación. Sus estudios mágicos se realizarían durante los fines de semana con Sirius. Ambos sabían que si Harry aparecía en el registro de una escuela mágica, incluso con un nombre falso, la MOB podría localizarlo. Sin embargo, nunca verificaría las escuelas secundarias muggles. Lo único que Harry necesitaba hacer era aprobar sus éxtasis en 2 años y ya estaba en 3/4 partes de la materia de sexto año. Según los estándares de Hogwarts, eso era. Según los estándares de Hogwarts, incluso estaba en 7º año. De verdad les dijeron a sus estudiantes que Hogwarts era la mejor institución para la educación mágica. Harry tenía la intención de estudiar para los estándares de la IGU y tomar sus exámenes cuando estuviera listo. Sirius le enseñó todo lo que sabía y para el resto contrató tutores y algunos de los mejores vivían en Japón. A diferencia de Inglaterra, los magos y brujas japoneses no vivían aislados de los muggles. Estaban integrados en su sociedad. Todavía conservaban el estatuto del secreto, pero vivían vidas normales. Una de las razones por las que Japón era una de las sociedades mágicas más modernas del mundo. Los niños mágicos en Japón comenzaban una educación combinada en magia y materias muggles a la edad de 5 años y continuaban hasta sus éxtasis. La educación mágica comenzaba a los 5 años, cuando asistían a escuelas primarias privadas especiales. Estas escuelas eran conocidas comúnmente como escuelas para niños con mucho talento e hijos de los antiguos asistentes. Nadie conocía la verdadera naturaleza de estas escuelas, excepto un departamento especial del gobierno japonés. Los niños nacidos de muggles eran introducidos al mundo mágico en clases especiales. Como nunca eran separados de sus familias, las brechas eran muy pequeñas.
Los padres podían visitar las escuelas, normalmente se les daba la opción de elegir entre 3 de ellas, y podían decidir qué escuela les gustaba más para su hijo. La mentalidad japonesa de trabajar duro por su propio futuro en el mejor entorno posible ayudó mucho a tender un puente entre los dos mundos. Y posiblemente el hecho de que todos los magos y brujas japoneses sabían cómo trabajar en el mundo normal. En la mayoría de los casos, si alguien descubría la magia, lo tomaba como otra habilidad especial, como un gran talento para la música o el arte. Los magos y brujas eran como cualquier otra persona con talento para la magia. Las escuelas primarias eran solo escuelas diurnas, y debido a la alta población de Japón en las ciudades, había al menos 3 de ellas por ciudad. Tokio tenía 5 escuelas primarias mágicas. Ari había notado por el material que los duendes le habían proporcionado que había más brujas y magos viviendo en Japón que en Gran Bretaña e Irlanda juntas. Sirius lo había explicado con las guerras contra Voldemort y Grindelwald y la estúpida endogamia de los sangre pura. Después de todo, si uno de los padres era mágico, el niño normalmente también lo era, y con las barreras más bajas entre mágicos y mugles en Japón, esos matrimonios eran más comunes. Los internados eran solo para aquellos niños de 11 años o más si sus padres así lo decidían. En todo Japón había 10 escuelas mágicas diurnas y 5 internados. Cada uno de los internados podía acoger a unos 1000 estudiantes. Normalmente se peleaban por los mejores estudiantes para enseñar. A los que elegían las escuelas diurnas se les proporcionaban trasladores escolares para llegar a la escuela y regresar a casa si no vivían a una distancia de viaje de ellos. Las escuelas diurnas más conocidas estaban en Kioto, Tokio y Sapporo. Los internados estaban un poco fuera de los asentamientos principales. El que se consideraba el mejor estaba en la cima del monte Fuji. Toda la zona fue copiada del mundo para que existiera junto al mundo normal. La única forma de entrar era a través de un portal que estaba ubicado en la base de la montaña en una pequeña área que estaba protegida para que los mugles no lo encontraran. Muy similar al Andén 934 en Londres. Cuando se graduaban de las escuelas, podían ir a universidades combinadas, las normales que también enseñaban a niños mugles, pero que ofrecían clases especiales para brujas y magos, asistir a uno de los institutos de magia pura o continuar con sus estudios de forma independiente. La Academia de Magia del Monte Fuji incluso tenía su propia parte universitaria. Fue un factor importante para que se la considerara la mejor escuela de magia de Japón. Aquí los gobiernos mugle y mágico trabajaban juntos. Con su sociedad altamente tradicional, los japoneses eran más abiertos a las cosas espirituales y la mayoría de los accidentes mágicos o sucesos extraños se explicaban por eso. Fue un placer conocerlo, señor Black. Debemos irnos ahora para que Ayumi pueda ver el espectáculo en el centro comercial, dijo la señora Yoshida. Por supuesto. Adiós, señora Yoshida, Ayumi, dijo Ari y entró al apartamento. En la oficina de la secretaria del director de la escuela secundaria Titan, Sirius Black, ahora llamado Simon Black, completó la última parte del formulario de solicitud de Harry. Se llamaría Harrison Black. Black era un nombre tan común que nadie sospecharía nada. Se alegró de haber terminado. Odiaba el papeleo. Le dio al hombre los formularios firmados. Muy bien, señor Black, parece que todo está en orden. Su sobrino puede empezar las clases pasado mañana. Dígale que se reunirá con su profesor a las 8 de la mañana en esta oficina. A esa hora lo llevarán a su nueva clase. Estará en la clase 2B. ¿Tiene alguna pregunta?, preguntó el hombre. No lo creo, señor Nokama. Ha sido de gran ayuda. Estoy seguro de que Harry disfrutará de su estancia en esta escuela, respondió Sirius. Sirius y el señor Nokama se dieron la mano y luego Sirius abandonó la oficina. Mientras caminaba por los pasillos, pensó en lo que había sucedido en Inglaterra y se sintió enfermo. Que Dumbledore hubiera llegado tan lejos solo para obtener el dinero de Harry y sacrificar a un niño inocente para sus planes. Estaba contento de haberlo descubierto lo suficientemente pronto y haber preparado a Harry para su plan de escapar después de tomar sus timos. Oficialmente, Harry ahora era un adulto en el mundo mágico y nadie podía ordenarle dónde tenía que vivir. La transferencia de su dinero no había sido un problema ya que Gringotts tenía sucursales en todo el mundo. Harry y Sirius estaban bien de por vida. Ahora tenían la oportunidad de construir una nueva vida juntos. Sirius tuvo que sonreír ante ese pensamiento. Finalmente podrían ser la familia que siempre estuvieron destinados a ser. Solo deseaba que Remus pudiera estar aquí con ellos, pero estaba demasiado metido en la red de Dumbledore para salir sin que el manipulador sospechara.
Él mismo había fingido su muerte con un hechizo desilusionador, un hechizo con fundus y un hato impresionante. Todos creyeron haberlo visto caer a través del velo en la cámara de la muerte. Bueno, se había caído, junto al velo y luego se apresuró a salir de allí. Pero los gritos de Harry habían sido desgarradores. Estaba contento de que Harry supiera que todo era solo una actuación para alejarse de Dumbledore. Con toda la mágica Gran Bretaña creyéndolo muerto, nadie lo buscaría. Lo mejor era que había cerrado Grimmauld Place para la Orden y le había ordenado a Creacher que hiciera todo lo posible para asegurarse de que nadie pudiera entrar en la casa. Él era Lord Black y tenía el poder de permitir la entrada a su hogar ancestral o no. El viejo vejete probablemente creería que solo el heredero de Sirius podría abrirla de nuevo y que ese era convenientemente Harry, que había desaparecido misteriosamente de Gran Bretaña. Reflexionó. A estas alturas, McGonagall debería haber recibido los papeles de emancipación de China y la retirada de Harry. Le encantaría ver al viejo manipulador enfurecerse por sus planes destruidos. Pero estaba demasiado contento de ser libre de nuevo como para preocuparse de verdad. Sirius tenía razón, Dumbledore estaba furioso. ¿Cómo se atrevía el maldito mocoso a huir del país y emanciparse? Todos sus planes cuidadosamente trazados se habían destruido. El vínculo no era lo suficientemente fuerte todavía como para ser de alguna utilidad. Y además del diario y el anillo, no había logrado destruir ni encontrar ningún otro Horrocrux. Y el maldito anillo le había presentado una sentencia de muerte para cualquier mago normal. Pero nadie dijo nunca que él fuera normal. Con los poderes de la piedra de la resurrección y la piedra filosofal podría crear un nuevo cuerpo para sí mismo, un cuerpo más fuerte. Pero su plan original había sido fingir morir, dejar que el mocoso encontrara todos los Horrocruxes y los destruyera y luego sacrificarse. Entonces Albus regresaría misteriosamente, mataría a Tom y sería el héroe una vez más. La fortuna de Potter habría sido la guinda del pastel. Obtendría legalmente la capa de invisibilidad, la última de las reliquias de la muerte. La negativa de la reliquia a funcionar correctamente para él había sido un revés, pero había pensado encontrar una manera de evitarlo. Entonces sería el amo de la muerte. Pero sin el mocoso Tom no podría ser asesinado. Harry era un Horrocrux. Tenía que morir y tenía que ser asesinado por Tom. Las otras noticias de Minerva también eran inquietantes. ¿Cómo había logrado el mocoso sacar una buena nota en los Timo? Era un estudiante mediocre en el mejor de los casos, con la excepción de defensa contra las artes oscuras. Pero esa era la materia en la que quería que el mocoso sobresaliera. Era parte del plan. Pero nunca sospechó que pudiera ser tan bueno. Lo habría evitado para simplemente aplastar la posibilidad de que consiguiera su emancipación. Necesitabas 2 en las materias básicas y 13 para emanciparte. Sus observaciones hacían esperar que Harry solo sacara una O, y esa era en defensa. Sabía que Minerva le había dicho a Harry que se aseguraría de que obtuviera las calificaciones necesarias para convertirse en Auror, como el chico había declarado como su deseo profesional. Sin embargo, no le daba miedo esa parte. Sabía que Severus no le había enseñado lo suficientemente bien al chico como para obtener la nota o para entrar en su curso de éxtasis. Ya lo había planeado. Habría usado a Harry para que Horace Slughorn volviera a enseñar pociones mientras Severus se hacía cargo de defensa para desmoralizar aún más a Harry. Las otras clases básicas de transformaciones y encantamientos veían a Harry con una nota E en el mejor de los casos, así que no había riesgo. Ese había sido el plan. Pero ahora, con 12 notas seguidas en todas las materias que se ofrecían en Hogwarts, no había duda de que se cumplían los requisitos. Y no podía averiguar dónde diablos estaba el chico. Con sus baratijas destruidas, perdió su medio de controlar al mocoso. El único que había logrado salvar era el que le decía que las barreras de protección de Privet Drive habían caído. No era ninguna sorpresa, era exasperante. Harry se sentó en su cama en su nuevo apartamento y leyó uno de sus nuevos libros escolares. Cumpliría 16 años mañana y Sirius le había prometido visitar la Tierra Marina tropical. Estaba muy emocionado. Nunca había estado en un parque de diversiones. Escuchó la puerta del apartamento abrirse y cerró su libro, dejando un marcapáginas donde había dejado de leer. Se levantó de su cama y fue a saludar a Sirius. «Hola, Sirius», dijo sonriendo. «¿Cómo te fue?» «Todo salió bien. Comenzarás en Titan High pasado mañana a las 8. Ve a la oficina del secretario del director, el señor Nokama, está en el segundo piso, y tu profesor de aula te llevará a tu clase. Estás en la clase 2B. Gracias, Sirius. Realmente espero poder volver a ser un estudiante normal».
Sin grupos delictivos que me pongan en peligro todos los años, sin un ministerio corrupto que quiera difamar mi nombre. Solo quiero ser Harry por una vez. Estoy seguro de que lo harás genial, cachorro. Eres especial, no puedes cambiar esto. Con tu inteligencia podrías hacer todo lo que quieras. Sirius se rió entre dientes. Bueno, esa sería la atención que aceptaría. Que me vean por mis propios logros, no por una suerte increíble. Ambos se sonrieron. Fueron a la cocina y Harry le mostró a Sirius el uso de los dispositivos electrónicos que normalmente utilizaban los muggles. Empieza una nueva vida. Harry se puso el uniforme escolar en su habitación. El traje era de un azul claro, sobre una camisa blanca abotonada con una corbata verde. Pensó que era mucho más cómodo que la túnica de Hogwarts. Además, el traje se veía mejor. Harry había empezado a hacer ejercicio físico desde las vacaciones de verano antes del cuarto año, cuando estuvo confinado en Durskaban. Después de todo, no podía aprender todo el tiempo, y hasta ahora se había puesto en buena forma. Harry no solo siempre había odiado ser más débil que Dudley, sino que las burlas constantes de los otros niños en la escuela sobre su ropa usada vieja y demasiado grande y su altura lo habían hecho bastante consciente de su apariencia. No había podido cambiar nada en Private Drive sin llamar la atención, lo peor que podía hacer allí, pero en Hogwarts las cosas eran diferentes. La primera oportunidad que había tenido, es decir, antes de su tercer año, Harry se había comprado ropa adecuada en el callejón Diagon. Y aunque cumplió en gran medida su promesa a Fudge de no deambular por el Londres Muggle, había hecho un viaje allí, usando su capa de invisibilidad para escabullirse del caldero cuando un hombre salió por la puerta hacia el lado Muggle de Londres. Harry había ido a Harrods y había utilizado su mejor look de soy un chico y estoy totalmente perdido comprando para conseguir que una chica lo ayudara a armar un guardarropa completo para él. No era nada especial, pero la ropa le quedaba bien, era de bastante buena calidad y le quedaba bien. También había conseguido ropa para entrenar. Tenía la intención de hacer un buen uso de la Cámara de los Secretos para aprender hechizos y entrenamiento general. La mayoría de esas prendas estaban guardadas en el compartimento secreto de su nuevo baúl. Después de todo, era un chico que había pasado demasiado tiempo en el callejón Diagon y su viejo baúl se estaba quedando pequeño para todas sus cosas. Era lógico que se consiguiera uno nuevo que ofreciera más espacio. Les había dicho a sus compañeros de dormitorio que el baúl tenía 3 compartimentos. Uno para su ropa, otro para libros y material de escritura y otro para los ingredientes de las pociones, su escoba y otros equipos. Era lo habitual para la mayoría de los estudiantes tener ese tipo de baúl, lo que Neville y Seamus confirmaron para Dean y Ron. A decir verdad, había camuflado las 4 cerraduras de los otros compartimentos del baúl. Ahora Harry tenía su propio laboratorio de pociones en el cuarto compartimento, lo cual era mucho más conveniente que verse obligado a usar el baño de Myrtle y un dormitorio con un baño pequeño, lo había usado regularmente durante sus estadías en Private Drive, la cama era mucho mejor que la antigua que los Dursley le habían permitido tener a regañadientes, en el quinto compartimento. El sexto compartimento era un almacén para los ingredientes de las pociones que no quería que nadie supiera, junto con algunos objetos mágicos que le resultaban útiles y, por último, tenía una gran biblioteca en el último compartimento. Todos los libros que había copiado de la biblioteca estaban allí. Si bien no tenía los libros cuando compró el baúl, ya había encontrado el encantamiento de copia en el grimorio de su familia. Nadie podría decir que Harry fuera alguien que dejara pasar la oportunidad de obtener los libros de la biblioteca de Hogwarts para sí mismo. En Hogwarts nadie había sospechado nada, ya que la túnica abultada ocultaba muy bien su cuerpo. Y se iba a la cama casi siempre después de que los otros chicos de su dormitorio ya se habían acostado, así que Ron nunca sospechó que algo fuera extraño. Desarrollar músculos llevaba tiempo y Harry no era del tipo que tenía músculos voluminosos. Era el clásico tipo delgado y rápido. Una razón por la que era mejor jugando al buscador que al perseguidor. Tendrían que verlo sin ropa para darse cuenta realmente. Así que los únicos que podrían haber visto algo eran sus compañeros de Quidditch y no pensaron nada al respecto. A su ahora visible complexión se sumaban sus nuevas lentillas, que había conseguido en la mágica milla de compras de Tokio. Unas permanentes que cambiaban con sus ojos si su graduación cambiaba. Su cicatriz estaba oculta con un poco de maquillaje muggle y nadie lo reconocería como Harry Potter, si alguna vez lo buscaban en el Japón muggle, claro. También ayudó que, por una pequeña tarifa, los goblins habían organizado que Harry recibiera tratamiento médico de un maestro sanador japonés tan pronto como llegara a Tokio. Se había solucionado su desnutrición y había ganado unos cuantos centímetros de altura.
Ahora ya no parecía 2 años más joven de lo que era. Sirius le había dicho que empezaría a trabajar en Gringotts, Japón como rompedor de maldiciones en 3 días y que le gustaría dormir hasta tarde el resto de sus días libres. Harry había aceptado. Era más que capaz de arreglarse por sí solo. Cuando salió del apartamento, se encontró con la pequeña Ayumi, que también iba de camino a la escuela. La saludó sonriendo y hablaron un rato en el ascensor. Ayumi iba a la escuela primaria Teitan y tenía 2 buenos amigos. Genta Kojima, un chico con sobrepeso al que le encantaba comer anguila con arroz y tenía el pelo negro muy corto, y Mitsuhiko Tsuburaiya, un chico larguirucho con el pelo castaño corto, que estaba muy interesado en la ciencia. Harry realmente necesitaba acostumbrarse a los nombres japoneses, especialmente en su forma escrita. Por lo que Ayumi le había contado, los 3 eran pequeños aventureros. Harry solo esperaba que no se metieran en más problemas de los que podían manejar. Se encontró con los 2 chicos en la puerta del edificio y se despidió de Ayumi, ya que tenían que ir en direcciones diferentes. Escuchó a Ayumi decirles a los chicos que él era su nuevo vecino. Harry siguió las instrucciones que Sirius le había dado la noche anterior. Recordó con cariño la visita a Marineland. Se habían divertido mucho allí. Estaba muy contento de poder vivir finalmente con su padrino, incluso si ahora iba disfrazado de tío. Era una mejor figura de tío que Vernon Lamorsa Dursley, eso era seguro. Harry vio a otros estudiantes de su edad o de su edad con el mismo uniforme escolar que él a medida que se acercaba a Teitan High. Cuando finalmente llegó a la escuela, se sorprendió. Había muchos periodistas. ¿Por qué estaban allí? ¿Asistiría a algún tipo de celebridad a la escuela? Justo lo que necesitaba, pensó sarcásticamente. Eran apenas las 8 menos cuarto y decidió observar discretamente de qué se trataba todo aquello. No tuvo que esperar mucho. Cuando llegaron un chico de su edad con el pelo corto y castaño, un poco despeinado, y una chica con el pelo castaño, largo y liso, los periodistas se emocionaron mucho. Señor Kudo, ¿podría hacerme algún comentario sobre su último caso? Preguntó un periodista. Por favor, señor Kudo, ¿cómo descubrió quién era el culpable? Preguntó otro. Así que es un detective. Impresionante a su edad. A juzgar por su comportamiento, debe ser realmente bueno, dijo Harry en voz baja. Decidió ir a la oficina donde debía encontrarse con su profesor. Encontró la oficina sin problemas después de mirar un mapa del edificio cerca de la entrada. Llamó a la puerta y le pidieron que entrara. Buenos días, me llamo Harrison Black. Mi tío me inscribió hace 2 días y me dijo que debía venir hoy a las 8, explicó Harry. Ah, sí, señor Black. Bienvenido a la preparatoria Teitan. Espero que su tío también le haya dado el folleto con las reglas de la escuela y su horario, dijo la secretaria. Sí, lo hizo. Ya conseguí todos los libros que necesitaré. Muy bien. He leído tu expediente y me ha impresionado. No es frecuente que un estudiante extranjero domine tanto el japonés. Pero los resultados de tu examen demostraron que podrías seguir la clase sin problemas. Tu profesor te mostrará tu taquilla donde puedes dejar tus libros durante el día y también la taquilla para tus zapatos de calle. Como se indica en el folleto, cada estudiante tiene una. Aquí están las llaves de tu taquilla y el número de tu taquilla para zapatos. No tienen llaves, pero la zona está vigilada por cámaras. Así que no tienes que temer por tus zapatos. Gracias, es bueno saberlo. Solo una pregunta por curiosidad. He visto a muchos reporteros frente a la escuela que intentaban conseguir una entrevista con el detective Kudo. ¿Es algo que ocurre con regularidad? Preguntó Harry cortésmente. Oh, ¿ya has oído hablar de Shinichi Kudo? Preguntó la secretaria. No, no lo hice, pero era bastante obvio que él es un detective, por lo que escuché sobre un caso y un culpable y cómo se enteró. ¿Es realmente tan famoso? Sí, lo es. Le llaman el Salvador de la policía japonesa. Es muy bueno y uno de los detectives de instituto más famosos de Japón. Creo que los únicos que son tan famosos en sus regiones son Eiji Hattori en Osaka y Suguru Akuba aquí en Tokio. Pero Akuba es más especialista en los atracos de Kaito Kid. Kudo parece estar más involucrado en casos de asesinato. En cuanto a Hattori, no lo sé. Harry tuvo la impresión de que el señor Nokama era un fanático de los detectives, especialmente de aquellos que todavía iban a la escuela. Eso es realmente impresionante. ¿Qué edad tiene Kudo? Preguntó Harry. Tiene 16 años, igual que tú. De hecho, estaréis en la misma clase, respondió la secretaria. Harry sonrió. Eso sería interesante. Le gustaba competir con un compañero de clase inteligente.
Ojalá este Shinichi Kudo no fuera un snob que se creía mejor que los demás por su fama. Llamaron a la puerta. La secretaria llamó para que entrara. Entró una mujer delgada, de pelo negro rizado hasta los hombros y gafas redondas. Buenos días, señor Nokama. Estoy aquí para recoger al nuevo alumno del 2B, dijo. Buenos días, señorita Gikoro. Este es su nuevo estudiante, Harrison Black. Se transfirió a nosotros desde una escuela privada en Escocia y se mudó a Japón con su tío Simon Black debido al trabajo de su tío. Muéstrele su casillero y preséntelo a su clase, explicó el señor Nokama. Por supuesto que lo haré. Señor Black, sígame, por favor. Lo llevaré primero al vestuario para que pueda dejar allí sus libros para las lecciones de la tarde y luego lo llevaré a su nueva clase. Gracias, señorita Gikoro, respondió Harry sonriendo. 15 minutos después, Harry se encontraba en la puerta de su nuevo salón de clases. Solo esperaba poder hacer amigos allí. Amigos verdaderos que lo respaldarían, a diferencia de algunos traidores que conocía. Respiró profundamente para relajarse y luego él y la señorita Gikoro entraron en la habitación. Buenos días a todos. Hoy tenemos un nuevo estudiante con nosotros. Se transfirió aquí desde un internado privado en Escocia debido al trabajo de su tío. Por favor, preséntese, le dijo a Harry. Buenos días a todos. Mi nombre es Harrison Black, pero prefiero que me llamen Harry. Tengo 16 años y es mi primera vez en Japón, así que si sin saberlo hago algo inapropiado, por favor díganmelo, para evitarlo en el futuro. Me gustan los deportes y los libros de misterio y espero que nos hagamos buenos amigos. Muy bien, señor Black. Por favor, siéntese en el asiento libre junto al señor Nakamura, dijo la señorita Gikoro y el chico en cuestión levantó la mano. Harry fue a sentarse. Sacó sus libros de la materia y la clase comenzó. Era matemáticas y Harry no tuvo ningún problema en seguir a la señorita Gikoro. Cuando sonó la campana después de 1 hora y media, estaba rodeado por sus nuevos compañeros de clase, que querían conocerlo mejor. Descubrió a través de la observación que una chica, Sonoko Suzuki, era una chismosa y la mejor amiga de la chica que había acompañado a Shinichi Kudo esa mañana, Ran Mori. Sonoko era una chica bonita que llevaba su cabello rubio oscuro hasta la barbilla. Los chicos le preguntaron cuál era su deporte favorito. Como no podía decirles que jugaba al Quidditch, dijo que el fútbol. Le gustaba jugar en la escuela primaria y era bastante bueno en eso, pero no tenía tiempo para jugar tan a menudo. Los temas cambiaron mucho y conoció a algunas personas agradables. Cuando llegó la hora de ir a almorzar, de alguna manera terminó seguido por Sonoko. No sabía muy bien por qué, pero trató de ser educado. Fue a buscar su almuerzo, eligió filete de pollo con arroz y ensalada, y se sentó en la misma mesa que Sonoko, Ran y Shinichi. Parecía que Shinichi intentaba alentar a Ran para que descubriera la solución de algún acertijo. Vamos, Ran, es un acertijo fácil. Tienes todas las pistas. Solo tienes que combinarlas de la manera correcta, dijo Shinichi sonriendo. No soy un fanático del misterio como tú, Shinichi. Solo quiero comer en paz, dijo Ran molesto. ¿Y tú, Sonoko? Preguntó Shinichi desafiante. No, gracias. Por lo que me cuenta Ran, solo voy a hacer el ridículo. ¿Por qué no le preguntas a Harry? Aún no está acostumbrado a tu bazo, dijo Sonoko. ¿Por qué no? Dijo Harry. Me gustan los desafíos. Bueno, está bien, Harry. Este es el caso. Un hombre fue encontrado muerto en su sala de estar. El arma era una pistola. Las huellas dactilares de la víctima están en el arma y está claro que fue un suicidio. Los únicos rastros de algo inusual en la habitación son unas pequeñas manchas en el suelo donde se encontró serrín. Ahora intenta deducir cuál podría ser el motivo del suicidio y quién podría ser el responsable del serrín, dijo Shinichi sonriendo. Eres increíble, Shinichi, nadie podría descubrir lo que pasó con tan poca información, despotricó Sonoko. Harry estaba sumido en sus pensamientos. El aserín, resultado de cortar madera, por lo que alguien había manipulado los muebles y se vio obligado a abandonar la habitación antes de tener la oportunidad de borrar cualquier rastro de intrusión. Probablemente el dueño de la casa o del piso o de donde sea que estuviera esta sala de estar, regresó antes de lo esperado. El objeto que se manipuló tuvo un efecto altamente emocional en la víctima. De lo contrario, el suicidio no tiene sentido. Por lo tanto, manipular los muebles da como resultado un trauma emocional que conduce al suicidio. Solo una pérdida grave podría llevar al suicidio. ¿Qué se perdería entonces? Una posición única, influencia, fama, dinero, existencia. El serrín significa que algo se cortó.
Por eso los muebles parecían más pequeños que antes. ¿Por qué serían traumáticos los muebles más pequeños? ¿Quién se vería profundamente afectado? Shinichi, Ran y Sonoko estaban atónitos. Las chicas no podían creer lo que veían ni oían. ¿Cómo alguien podía llegar a tantas conclusiones con tan poca información? Shinichi sonreía como un loco. Parecía que finalmente había encontrado a alguien que era capaz de deducir casi tan bien como él. Tal vez podría hacerse amigo de Harry. Parecía diferente a los demás de su clase. Creo que lo entiendo, dijo finalmente Harry. La víctima es famosa. Precisamente es el hombre más pequeño de la Tierra. El serrín en el suelo indica que alguien alteró los muebles de la habitación para hacerle creer que había crecido. Esto indica que el segundo hombre más pequeño fue el que alteró los muebles. O alguien que lo ordenó. El impacto emocional de la pérdida de su existencia, que se produjo con su condición de hombre más pequeño de la Tierra, lo lleva al suicidio. ¿Estoy en lo cierto, Shinichi?, dijo Harry sonriendo, bastante seguro de que tenía razón. Felicitaciones, Harry, eres el primero en descubrirlo y en un tiempo realmente bueno. Estoy realmente impresionado, respondió Shinichi. Gracias, Shinichi. Me gustan mucho los acertijos. Este fue un verdadero desafío. ¿Tienes más?, preguntó. Sonoko gimió. Esto no podía ser verdad. Shinichi Kudo, un fanático del misterio reconocido por todos, había encontrado un compañero con ideas afines. ¿Y por qué tenía que ser el nuevo y lindo estudiante? Sabía por la experiencia de Ran con Shinichi que los chicos así no pensaban en chicas hermosas como los chicos normales. ¿Cómo podía conseguir un novio atractivo si el chico solo pensaba en casos y conclusiones? Esto no era justo. Hermione Granger estaba furiosa. Esto no era justo. Había trabajado sin descanso para ser la mejor de su año en todas las materias que tomó. Y ahora no obtenía el primer lugar en los timos. Había sido la mejor del año durante todos sus años en Hogwarts. Había tratado de lidiar con el estrés de tomar todas las materias que Hogwarts ofrecía en su tercer año, pero tuvo que darse cuenta de que era demasiado para ella. El giratiempo no había ayudado mucho, ya que las reglas solo le permitían usarlo para llegar a sus clases, no para duplicar su tiempo para la tarea. Entonces había abandonado adivinación, que era inútil de todos modos, y estudios mugles para concentrarse en las clases más importantes como runas antiguas y aritmancia. Pero ahora vio en el pergamino con sus resultados que había llegado del ministerio, que había terminado siendo la segunda de su año. Sin embargo, la información que obtuvo no le decía quién era la mejor estudiante. Solo tenía sus calificaciones y su posición general en su año. No podía entenderlo. ¿Quién podría haberla superado? En clases individuales, podía aceptarlo. Todos sabían que Harry era el mejor en defensa y que Neville tenía un pulgar verde. Había obtenido una E en defensa y sabía que había sido por la parte práctica. No tenía tanta fuerza bruta que era necesaria para defensa a veces. Y después de haber tenido exámenes agotadores en los días anteriores, sus hechizos no habían sido tan fuertes como lo habrían sido si no hubiera tenido tantos otros exámenes. El estrés por tratar de ser la mejor en todo también podría haber jugado un papel. Tenía que aceptarlo y sus en todas las demás materias compensaron con creces la única E, pero simplemente no sabía quién podría haberla vencido. Odiaba perder y no tener toda la información. Revisó a todos sus compañeros de año y no encontró nada. Ninguno de los Ravenclaw había logrado ser mejor que ella, los Hufflepuff tampoco. Olvídese de Slytherin. La mayoría de ellos eran demasiado estúpidos. Los únicos tres que tenían algo parecido a la habilidad eran Malfoy, Zabini y Greengrass. Pero ella sabía que era mejor que ellos. Y en Gryffindor tampoco conocía a nadie. Lavender y Parvati estaban demasiado ocupadas con la moda y los cosméticos, Dean, Seamus y Neville eran simplemente normales, Ron era un holgazán como el infierno y Harry, aunque poderoso, se contenía para no molestar a sus amigos. Y nunca invirtió tanto trabajo en las partes teóricas. Si bien ella pensaba que podría haberlo hecho bien en la práctica, no sería suficiente para superarla, excepto en defensa, todo de acuerdo con el plan maestro del director. Quería gritar. Había analizado la información que tenía y los resultados no cuadraban. Ron se sentó en la madriguera y frunció el ceño ante la diatriba que le dio su madre por sus resultados en los exámenes timos. Había obtenido más timos que Fred y George juntos, así que ¿por qué se quejaba tanto de ellos? Debería haberlo hecho mejor, haber puesto más empeño en sus estudios y no solo haber sacado algunas A en la mayoría de las materias. ¿Y qué si reprobó historia y obtuvo una D?
No era como si alguien más que Hermione pudiera permanecer despierto mientras el fantasma hablaba y hablaba sin parar. En su opinión, era un pequeño milagro aprobar pociones con el bastardo de Snape como profesor. La forma en que se la tenía tomada a los Gryffindors hacía que aprender fuera casi imposible. Su era un gran logro a sus ojos. La E en cuidados estaba más que bien. Al menos no la criticaba, pero por supuesto no era la materia en la que ser bueno. Una A en transformaciones y encantamientos la hizo despotricar una y otra vez. Sabía que había aprobado encantamientos bastante bien en la práctica, pero su teoría no era tan buena. ¿Por qué tenían que dividir los resultados de la teoría y la práctica de todos modos? Solo hizo que su madre despotricara sobre su pereza. En defensa había obtenido una y odiaba admitir que había obtenido esa nota gracias a que Potter había enseñado en la DA el año pasado. Potter se regodeaba de su éxito, como si la idea no hubiera sido de Hermione desde el principio. Suspendió adivinación, se esperaba una P, y herbología obtuvo una A, astronomía obtuvo una A, pero con la interrupción de los exámenes eso era de esperar. Considerando que Fred y George obtuvieron 3 timo cada uno, sus resultados fueron realmente buenos. ¿Y por qué iba a importarle? Haría su trabajo para el director y al final conseguiría la fortuna de Potter. ¿Por qué debería importarle no poder cursar tantas asignaturas ahora, porque los requisitos para ellas eran más altos que sus resultados? Solo significaba más tiempo libre para él. Continuaría con defensa, herbología, encantamientos, astronomía y cuidados. Aunque no podría convertirse en auror con esas asignaturas, el estrés y el peligro del trabajo serían un problema de todos modos. No, se convertiría en guardián de los canónigos y viviría famoso durante los años que pudiera jugar y luego viviría solo del dinero que recibiera de Potter y de su carrera profesional. Como cualquier sangre pura apropiado debería hacerlo. Neville sonrió orgulloso por sus resultados. Había logrado obtener 2 en herbología y defensa. Le enviaría a Harry una nota de agradecimiento por ello. Su amigo realmente lo había ayudado el año pasado al aumentar su confianza y mostrarle cómo hacer correctamente los hechizos defensivos. Su abuela le había dicho lo orgullosa que estaba por sus acciones en el departamento de misterios y sus resultados en el timo. Con su nueva varita, que ella le había comprado a primera hora después de que partiera del expreso de Hogwarts, se sentía mejor que nunca con la de su padre. Sentía que ahora podía hacer magia con más facilidad. Había logrado una en encantamientos, una en transformaciones, lo que fue una pequeña decepción para su abuela, pero los resultados positivos en defensa la ayudaron a superarlo fácilmente. Astronomía fue una E, le gustaba observar las estrellas, historia una A, adivinación una A, no sabía cómo había logrado eso, nunca veía nada y solo interpretaba las líneas en la mano de su examinador de lo que leía en el libro, cuidados fue una E, pociones para su absoluto deleite una E, toma eso Snape, y runas antiguas, que su abuela le había enseñado desde que tenía 9 años, también una E estaba en el puesto 15 de 50 y estaba realmente feliz por eso. Cuando se disponía a entrar en su invernadero, una lechuza gris descendió hacia la ventana de su habitación. No reconoció a la lechuza y sintió curiosidad por saber quién podría haberle escrito. La lechuza aterrizó en el alféizar de la ventana y dejó que Neville tomara la carta de su pierna. Luego se fue, sin esperar ninguna golosina ni siquiera tomar un sorbo de agua. Tal vez tenía que estar en otro lugar pronto. Neville usó un hechizo de detección básico que Harry le había enseñado en 4º año en la carta para ver si había algún hechizo en ella. Si el viaje al ministerio le había enseñado algo, era vigilancia constante. Moody tenía razón en eso. La carta estaba limpia y Neville la abrió. Se sorprendió al ver que era de Harry. ¿Por qué envió una carta y no utilizó a Hedwig? Neville comenzó a leer y comprendió. Hola Neville, espero que esta carta te encuentre bien y feliz por los resultados de tu examen OUR. Como eres una de las 2 verdaderas amigas que tuve en Hogwarts, la otra era Luna, quería decirte personalmente que no regresaré a Hogwarts el año que viene. Neville dejó de leer, sorprendido por lo que Harry había escrito. ¿No volvería? ¿Solo tenía 2 verdaderos amigos? Necesitaba saber más. Estoy segura de que te estarás preguntando por qué haría algo tan drástico y por qué solo cuento con 2 personas en Hogwarts como verdaderos amigos. Después de todo, fui la mejor amiga de Ron y Hermione desde nuestro primer año. Sí, esas eran las preguntas que tenía, asintió mentalmente Neville. El motivo de mi retirada de Hogwarts es el profesor Dumbledore, que ha planeado utilizarme como sacrificio en la guerra contra Voldemort. Supe que no tramaba nada bueno después de mi primer año, cuando tuve más tiempo para reflexionar sobre los obstáculos que protegen la piedra filosofal.
Todo era una prueba para mí. Después de todo, ¿qué tipo de protecciones para un artefacto mágico de valor incalculable podrían superar 3 estudiantes de primer año? No, fueron creadas pensando en nosotros. El Cerberus era de Hagrid y se le escapó cómo superarlo. La trampa del diablo habría sido tu mejor opción, pero Hermione también es buena en herbología, así que incluso si no te hubiera incluido, el obstáculo habría sido superado. Luego, una habitación con llaves voladoras. Soy el buscador más joven en un siglo, esa estaba diseñada a medida de mis puntos fuertes. Luego, el juego de ajedrez gigante. El único punto fuerte de Ron. El troll estaba inconsciente, pero ya habíamos derrotado a uno antes de eso, así que no estaríamos congelados si hubiera estado despierto. Y Wingardium Leviosa es fácil de lanzar en un garrote si sabes que funciona. Luego, el acertijo de pociones era simplemente lógica, algo que cualquier niño nacido o criado por muggles podría haber hecho. De nuevo, diseñado a medida para Hermione. La última protección era el espejo de Oeser, que encontré casualmente durante las vacaciones de Navidad y Dumbledore me dijo cómo funcionaba. Neville podía entender las dudas de Harry. Había formas mucho más fuertes de proteger algo tan valioso como una piedra filosofal. El hecho de que se lo señalaran de esa manera también lo estaba volviendo escéptico respecto de las intenciones del director. Cuando estaba visitando a Ron y Hermione en la enfermería después de que regresamos del ministerio por unos días, los escuché a ellos y a Dumbledore hablando. Descubrí que las dos personas que yo creía que eran mis mejores amigos estaban conspirando con Dumbledore, planeando mi muerte a manos de Voldemort. Ron exigió un aumento de sueldo por fingir ser mi amigo. Hermione me dijo que era demasiado estúpido para averiguar algo sobre su engaño porque siempre la dejaba hacer toda la investigación y solo tenía un rendimiento mediocre en mis clases. Me retuvieron intencionalmente para evitar que aprendiera demasiado sobre magia y mi posición en la sociedad. Hablaron de heredar la fortuna de los Potter después de mi muerte a través de un testamento falso que Dumbledore preparó. Bueno, cometieron un error crítico. Soy más inteligente de lo que dejo ver. No sé si alguien vendrá a preguntarte si sabes mi paradero. Así es, estoy fuera de Inglaterra y no tengo la intención de regresar por algún tiempo. Solo diles que no lo sabes. Ya presenté mi emancipación a través del Ministerio de Magia chino, por supuesto que no estoy en China, eso sería demasiado fácil para quienes me persiguen, pero tampoco te lo diré para que no puedan sacártelo en contra de tu voluntad. Snape y Dumbledore saben legerdemancia, casi lo mismo que leer las mentes, y no dudarían en violarte la mente. Neville frunció el ceño. Era ilegal usar legilimancia contra menores. Por favor, cuéntale a todo el mundo la verdadera historia de por qué me fui y no dejes que los traidores la manipulen a su gusto. No es un malentendido. Sería genial que continuaras con Das sin los traidores, porque la guerra empeorará pronto y con los profesores de Dicao que solemos tener, siendo Remus Lupin la excepción, no estarán preparados en caso de que se metan en situaciones peligrosas. La práctica constante te asegura recordar los hechizos que necesitarás. Confío en que harás lo mejor que puedas y los prepararás. Por cierto, no os dejéis atrapar por los planes de Dumbledore. Me dijo que había una profecía que la bruja Trelawney hizo antes de que naciéramos. No estoy segura de que la que me mostró sea la verdadera, pero había una ayer a la que Voldemort intentó conseguir del Departamento de Misterios. La que escuché es esta. El que tiene el poder de vencer al Señor Oscuro se acerca, nacido de aquellos que lo han desafiado 3 veces, nacido cuando el 7º mes muere, y el Señor Oscuro lo marcará como su igual, pero tendrá poderes que el Señor Oscuro no conoce, y uno debe morir a manos del otro, como ninguno puede vivir mientras el otro sobreviva, el que tiene el poder de vencer al Señor Oscuro nacerá cuando el 7º mes muera. Esa tontería podría haberse referido a cualquiera de nosotros. Sin mí, podría intentar usarte. Mantente alerta. Creo que hay algo más, o que hay otra profecía. También dijo que yo tenía que morir para que Voldemort pudiera morir en la enfermería, cuando él no sabía que yo estaba allí. Me llamó Horrocrux. Investigaré qué es eso, nunca he escuchado esa palabra en ningún lado. Neville frunció el ceño. Él tampoco había oído esa palabra. Intentaré mantenerme en contacto. Si quieres enviarme una carta, dásela a los duendes de Gringotts, ellos me la reenviarán. Cuídate, amigo. Acosar fue un gran cambio. No hubiera creído que Ron y Hermione traicionarían a Harry de esa manera y solo buscarían su fortuna. Se pondría en contacto con los demás miembros del ED y les informaría sobre los traidores. Ya no lo pasarían bien en Hogwarts.
Harry había hecho muchos amigos el año pasado y era muy querido por muchos otros después de que se dieron cuenta de que se había mantenido firme contra la calumnia del ministerio. Había sido la voz franca de la verdad y había aceptado el castigo por ello. Pero nunca vaciló y se mantuvo firme en su historia. Solo para que al final se demostrara que tenía razón. Neville se haría cargo de preparar a sus amigos en Hogwarts. Sus timos habían demostrado que tenía talento para la defensa y sabía que tenía poder. Necesitaba conseguir los viejos libros de aurores de sus padres. Estaba seguro de que su abuela lo ayudaría. Después de todo, era algo que su padre también habría hecho.